Bueno, listo. Ya tenemos 30 personas conectadas en este momento. Vamos a dar inicio a nuestra quinta charla de Vallinova Talks del 2024. Mi nombre es Daniela Valderrama, yo soy gestora de innovación en Cenicaña. Cenicaña es el centro de investigación de la caña de azúcar. Hoy me encuentro en el rol de coanfitriona como tal de este espacio. Es un espacio creado con el objetivo de compartir conocimientos en innovación, tanto para las personas y colaboradores que hacen parte de la comunidad Valle Innova, como para nuestra región y como para cualquier persona que esté interesada en adquirir este tipo de conocimientos. Entonces, pues para empezar y contextualizarlos un poco, Valle Innova es una comunidad de más de 15 empresas del Valle del Cauca que tienen un propósito y es poder conectar y poder fortalecer sus capacidades de innovación a medida que también le damos ese impacto como tal a nuestra región en términos de innovación y lo que pues, esto conlleva, que es a crecimiento económico y sostenibilidad para las empresas, para la región y para nuestro país. Entonces, ese es como tal el propósito de Vallinova. Con Vallinova todo lo que hemos querido es compartir, traer algunos expertos, tanto internos como externos de la comunidad para compartir algunos conocimientos. El día de hoy tenemos una charla que se llama Finance Thinking. Echemos números a los proyectos de innovación. Nos acompaña Juan Manuel Sarria. Juan Manuel Sarria es banquero y consultor en gestión de innovación, también es caleño, yo diría que caleñísimo, ahorita lo van a escuchar, y está patrocinado por su emprendimiento que se llama Mindset. Mindset como tal es una consultora que está dedicada a ayudar líderes y equipos en gestión de innovación. Los ayuda a transformar ideas e hipótesis en verticales de negocio, en nuevos productos, en modelos de negocio, y su propósito es conectar la innovación con las métricas de negocio. Juan Manuel, pues también les puedo contar que combina pues como su trayectoria en la banca y finanzas con su mentalidad de diseñador. Ayuda a los equipos a formular proyectos que no solo sean disruptivos, sino que impulsen ese cumplimiento de los objetivos financieros como tal de las empresas. Él tiene un propósito y es poder cerrar esa brecha que enfrentamos muchos líderes de innovación en temas financieros y visión de negocio, asegurando que cada proyecto entregue esos resultados alineados con las expectativas de la alta dirección. Entonces, bueno, ese es como el contexto, qué es Valle Innova, qué es Valle Innova Talks, la conferencia que tenemos hoy, nuestro súper invitado Juan Manuel Sare, que está patrocinando como tal este espacio. Así que los invitamos a poder pues, estar muy atentos a la información que nos va a compartir Juan Manuel. Si tienen preguntas, nos pueden hacer esas preguntitas por medio del chat y al final hacemos un pequeño espacio para responder, ojalá todas o algunas de ellas. Y también estén súper atentos porque al final vamos a hacer un concurso y para el ganador hay un premio que patrocinado por Cenicaña. Entonces, adelante Juan Manuel, este público es todo tuyo. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu generosidad y gracias a todos los participantes. Bueno, Dani, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de echar números al lado de ustedes y a esta comunidad tan bonita que se ha ido creando y formando alrededor de la innovación. Algo que queremos impulsar y pues aquí traigo, como siempre digo, mi granito de arena financiero en este caso para impulsar mejores proyectos para las compañías que ustedes representan y para la comunidad, el Valle del Cauca en general. Entonces, encantadísimo de estar acá. Como el tiempo en televisión es cortísimo, entonces vamos a dar inicio porque tenemos 45 minutos para comprender cómo funciona este juego de las finanzas y específicamente las finanzas corporativas, las finanzas en la compañía, en las compañías que generalmente ustedes, de las cuales hacen parte, y cómo conectamos este juego de las finanzas con
la innovación y con la formulación de proyectos de innovación que realmente, como digo yo, realmente muevan la caja registradora de las compañías. Vamos entonces a iniciar. Ustedes me confirman si están viendo ya el primer slide de la presentación. Sí, Juan. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Gracias por la presentación. Creo que ahí no voy a invertir más tiempo de este talk. Nos conectamos en LinkedIn, ojalá. Ahí suelo quizás compartir un poco más de innovación y sobre todo de todo este cuento de las finanzas y el ecosistema empresarial. Entonces, hoy tengo dos objetivos en esta charla, en este webinar y digamos que arranco por el primero y más importante, es quiero que a partir de ahora, o mejor dicho, sembremos la base, sembremos esa semillita de algo que se llama la alineación del líder de innovación con el objetivo financiero de la compañía o de la empresa, ¿sí? No podemos, digamos, estar aislado y no podemos tampoco presentar y formular proyectos que estén un poco alejados del objetivo básico financiero de toda compañía que ya vamos enseguida a ver. Entonces, lo primero y más importante, cómo nos alineamos o cómo alineamos nuestros esfuerzos de innovación con los objetivos financieros y de negocio de la compañía y cómo nos alineamos también con un interlocutor que en este cuento es clave. Generalmente es el gerente financiero o el CFO o dependiendo de la estructura que tenga cada una de las compañías y el tamaño que tenga cada compañía, pero que en últimas responde a los intereses financieros y responde ante una junta directiva y responde ante la alta gerencia por el cumplimiento de las métricas y los objetivos financieros de las empresas. Y el segundo es, por supuesto, echar números. Y echar números es que veamos, digamos, cómo es en la práctica una formulación de un proyecto a la luz pues, del Excel. O sea, que veamos cuáles son esas bases de la evaluación financiera de proyectos de innovación en este caso y cómo lo conectamos, vuelvo, insisto, con los intereses de la gerencia financiera y de la alta dirección de la compañía. Entonces, para arrancar a evaluar un proyecto o para quizás no somos muy expertos o este foro no es muy experto en la formulación y por eso pues estamos acá, quisiera arrancar por dar un breve repaso de los principales conceptos en finanzas corporativas, ¿no? Finanzas corporativas hablando básicamente del juego de las finanzas en las corporaciones, valga la redundancia, en las que ustedes pues hoy se encuentran o de la cual ustedes hacen parte. Y como el mundo de las finanzas y especialmente las finanzas corporativas pues es bastante amplio, yo quisiera o extraje más bien 5 puntos, 5 conceptos principales que ustedes deben entender, que ustedes deben, digamos, interiorizar para formular mejores proyectos de innovación o que por lo menos tengan probabilidades de conectar con la alta dirección y que tengan altas probabilidades de ser implementados en la compañía. El primero de ellos, hablar un poco de qué es la estructura financiera. Lo segundo es hablar un poquito del costo de capital o del WACC, hablar de los estados financieros, en este caso proyectados, hablar de un concepto, y por eso está en negrilla el concepto del flujo de caja libre, que es un concepto que vamos a ver un poco más adelante y que digamos que es la piedra angular en la formulación de proyectos en general, y por supuesto no es ajeno a los proyectos de innovación, y ver un par de métricas que se utilizan y que se asocian a la evaluación financiera de proyectos de todo tipo, especialmente, por supuesto, los vamos a coger en proyectos de innovación. Entonces, digamos que esta representación gráfica creo que no ha sido ajena a ninguno de los que estamos acá. Todos en algún momento pues hemos tenido que pararnos delante de la alta dirección de la compañía para exponer quizás iniciativas, en este caso, iniciativas asociadas a la innovación, ¿no? A cómo, digamos, tenemos iniciativas, ideas que se traducen en planes estratégicos de implementación, etcétera,
Y quiero aprovechar este slide para, para hacer un símil, digamos, con los médicos. Entonces, digamos que los médicos, en términos prácticos, utilizan una jerga muy especial, muy específica, pues, de la medicina, en la cual, pues, les permite rápidamente comunicarse, saber qué es lo que está, digamos, qué es lo que están tratando de decirle al otro de un diagnóstico, de una herramienta de trabajo en medio de una cirugía, etcétera. Digamos que tiene una jerga muy específica para comunicarse que quizás a cualquiera de nosotros nos resulta desconocido, pero es la forma y es el lenguaje que ellos han establecido para comunicarse asertivamente. Y comunicarse asertivamente es lo que quiero que a partir de esta semillita que sembramos hoy, ustedes lo puedan hacer, que se puedan comunicar asertivamente con la alta dirección, en la cual, pues, digamos que definitivamente hay dos roles, dos sillas que son bastante importantes. Una, como lo mencionaba al principio de la charla, el CFO o el gerente financiero o el gerente administrativo y financiero, como quiera que se llame dentro de la compañía. El presidente de junta, cuando hay lugar, pues, a una junta directiva, generalmente de las pymes grandes hacia arriba, y la figura, pues, del CEO o del gerente general. Entonces, con ellos, que generalmente deben venir o tienen un background un poco más de negocios, pues con ellos hay que establecer, digamos, unas bases y unos principios de comunicación y utilizar la jerga, como lo utilizan los médicos, la jerga adecuada, el lenguaje asertivo, para tratar de vender, en este caso, un proyecto de innovación como los que ustedes gestan al interior de la compañía. Entonces, esta es la primera imagen que quiero que ustedes se graben, y que es la, digamos, justificación de esta charla o de este webinar, y que, pues, lo que espero yo claramente es que al final de esta charla, pues, ustedes se paren delante de la alta dirección con toda la propiedad, ¿sí? Con toda la propiedad a hablar de finanzas. No hay que ser un ninja de las finanzas para hacer esto. Vamos a ver que con unos conceptos muy claros, muy prácticos y sobre todo entendiendo de dónde nace la necesidad de la alta dirección de pedir resultados financieros, de pedir una TIR, de pedir una rentabilidad mínima, de pedir, eh, digamos, un retorno claro. Vamos a entender por qué es que ellos lo piden, ¿sí? Y por qué nosotros tenemos que formular proyectos que estén encaminados a eso, ¿sí? A responder a las necesidades, en este caso de rentabilidad y de sostenibilidad del negocio, que nos impone o que se hace necesario imponer a la organización. Entonces, a partir de ahora, vamos a estar súper empoderados al finalizar esta charla, de lo que estamos hablando en términos de finanzas. Arranquemos con este concepto. El objetivo básico financiero de cualquier empresa es dos cosas: crecer y permanecer. Quizás en el imaginario empresarial ha estado, en el que, digamos, afianzado mucho el concepto de que tenemos que maximizar las utilidades. Pues digamos que en la práctica y en la teoría también, el maximizar utilidades, digamos que es un pensamiento de corto plazo. Ahora bien, digamos que la alta dirección de las compañías lo que quiere en términos generales siempre es dos cosas: que su empresa permanezca a lo largo del tiempo. Nosotros en Colombia tenemos compañías muy antiguas, 120 años creo que estaba, o algo por ahí estaba cumpliendo la organización Carvajal por esta época. Pero digamos que la media se puede establecer, digamos, en empresas grandes, en más o menos 25 años en adelante. En Estados Unidos, por ejemplo, digamos que lo común es que empresas de un tamaño considerable, pues digamos que su vida media sea de alrededor de 50 años. Entonces, digamos que el objetivo básico, y es la primera semillita que quiero que se lleven, el objetivo básico financiero de cualquier compañía es dos cosas: crecer y permanecer. Siempre vamos a estar, digamos que, conectando nuestros esfuerzos con estos dos objetivos. Y ya vamos a ver por qué les hablo de esto.
El objetivo básico financiero también se puede definir como todos los esfuerzos que estén enfocados en incrementar el valor de la empresa por encima de la inversión de los socios. Ya vamos a ver por qué les estoy hablando en este caso de los socios. Pero antes de esto, definamos qué es una empresa desde una óptica financiera, por supuesto. Y quiero que nos concentremos en esta ilustración, digamos, básica para mí, pues que estudié esto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar. Esto es como generalmente el primer concepto que uno aprende en contabilidad de primer semestre de cualquiera de las carreras administrativas, la ecuación contable. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de esta ecuación contable cómo es? Pueden hablar fresco si el Que micrófono. activos es Menos igual a pasivos pasivos más igual a patrimonio. patrimonio. Correcto, activos es igual a pasivo más patrimonio. Pues esto tiene una justificación y yo la voy a explicar muy brevemente. ¿Qué es una empresa? A la luz de las finanzas, ¿qué es una empresa en esta representación? Pues básicamente una empresa es la cantidad de bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles que se prenden, yo le digo que se prenden, que se ponen on air, ¿sí? Que se ponen al aire y que dan como resultado, es decir, estos activos prendidos dan como resultado pues productos o servicios que se comercializan en el mercado. Pero ¿por qué tenemos los pasivos y el patrimonio del lado derecho? Pues como nos lo dijeron aquí, la suma de los pasivos más el patrimonio, pues es la representación de los activos. Pero esto tiene una explicación y es que están al lado derecho porque, digamos que de alguna manera hay una relación de financiación con los activos. Es decir, los activos se financian de dos fuentes prácticamente, los pasivos y el patrimonio. Entonces, los pasivos, pues básicamente es la forma en la que financio esos activos. Y aquí hay dos actores principales que son los bancos y en algunos casos los proveedores, ¿no? Y en el patrimonio básicamente le decimos que es el capital social o el equity o el aporte en dinero o en especie de los socios. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es una empresa? Son activos prendidos que generan productos y servicios que se comercializan en el mercado y que esto tiene una fuente de financiación muy clara, que se parte en dos, o los bancos y proveedores, o en este caso, los socios. ¿Quiénes financian los activos de una empresa? Básicamente lo acabo de decir, socios y bancos, capital social y deuda, y en algunos casos, y por eso lo pongo un poquito más tenue, los proveedores, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos al interior de las compañías que nos apalancamos en proveedores, pues justamente quiere decir eso, que nos estamos financiando de alguna manera con el plazo que los proveedores nos están otorgando. Digamos que hay proveedores financieros, hay proveedores no financieros, hay proveedores de renting, hay proveedores de cualquier otro tipo de servicios o de instrumentos que nos permiten financiar los activos de la compañía o las iniciativas que por detrás pues requieren activos, capital de trabajo, inventarios, cuentas por cobrar, si es que voy a dar plazo, o máquinas, o lo que nosotros denominamos como CAPEX en las finanzas, que es la inversión en activos fijos o en activos productivos. Entonces, como habíamos hablado que vamos a definir conceptos de las finanzas corporativas, pues uno de esos conceptos y el primero al que llegamos se llama o se denomina estructura financiera de la compañía. Ya vamos a entender un poco para dónde vamos. Pero por ahorita quedémonos con qué es la estructura financiera de la compañía. Pues básicamente es este esquema, es esta ecuación, es la forma en la que estamos financiando la operación de la compañía. Repito, la estructura financiera es la forma en la que financiamos la operación de la compañía. Entonces, en los activos se define qué tamaño de empresa quiero y qué parte de ese tamaño de empresa pues la financian los acreedores y qué otra parte la financian los socios. Estructura financiera, primer concepto. Y la estructura financiera nos lleva a determinar algo muy importante en la formulación de proyectos y es cuánto me cuesta a mí, como empresa, prender los activos que tengo prendidos, financiar los activos que tengo invertidos en la compañía. Entonces, de la estructura financiera se desprende el segundo concepto que es el WACC, pero antes de eso quiero desagregar ese costo que se llama el WACC en dos partes.
sigamos con pasivos y patrimonios. El costo de la deuda, es decir, los pasivos, es decir, las deudas, las obligaciones que yo tengo con la banca específicamente o con algún otro proveedor de servicios financieros que me cobre un interés, se llama costo de la deuda, ¿sí? Costo de la deuda. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, que es la parte que le corresponde a los al patrimonio, perdón, y a los socios, vamos a definir que esto también tiene un costo, que generalmente está asociado con el costo de oportunidad de los recursos. A esto se le llama el hurdle rate o la tasa mínima esperada por los socios. Hagamos un ejemplo muy sencillo. Cualquiera de ustedes al que le pidan de pronto financiar, digamos, cuando hay una startup en etapa temprana que dice, oiga, yo quiero financiar este proyecto, yo quiero financiar esta compañía, esta iniciativa, pues se acerca a ustedes como Friends and Family, la primera etapa, y les dice, oiga, tiene 100 millones, pongamos 100 milloncitos ahí que tenga como disponibles para que me los preste, para que usted invierta en esta compañía. La primera, digamos, pregunta que ustedes se harían es, si yo invierto esos 100 millones de pesos en la compañía de mi amigo, pues, ¿cuál debería ser la tasa que yo debo, digamos, estudiar, exigir, pensar que, pues, este emprendimiento me debe dar? Esto es un poco el costo de oportunidad de los recursos. Y generalmente el costo de oportunidad de los recursos, en el caso de las empresas, perdón, en el caso de las personas, pues se asocia con el costo o la, digamos, la rentabilidad que nos pueda dar, por ejemplo, un CDT, ¿sí? Entonces, un CDT nos paga el 12% efectivo anual, digamos. Luego yo, si quisiera destinar esos mismos 100 millones de pesos en cualquier otro tipo de inversión o en cualquier otro tipo de alternativa, pues lo mínimo que yo voy a exigir o a demandar es ese 12%, ¿cierto? Eso se llama el costo de oportunidad de los recursos. Luego, entonces, el costo de oportunidad de los recursos, que para el caso de la persona natural que tiene 100 millones de pesos en el bolsillo y que está pensando en invertirlos fuera de un CDT, pues es el 12%. Asimismo funcionan las compañías. Las compañías tienen una tasa mínima de retorno que exige, en este caso los socios, que recordemos que son representados en las compañías por la junta directiva o por la gerencia general, según sea su tamaño. Entonces, a esto, digamos, ¿por qué se los digo? Porque llegamos al segundo concepto, que es el costo promedio de las fuentes de financiación, que es el famoso WACC. Y ya vamos a entender, y les sigo dando el abrebocas, todavía no lo vamos a concluir, pero ya les voy a decir para dónde vamos. Pero aquí, básicamente, en la estructura financiera, perdón, quedémonos con esto. Los recursos que están invertidos en la compañía tienen un costo implícito, bien sea porque nos lo presta el banco, a esto le llamamos el costo de la deuda, o bien sea porque los socios están demandando o esperando un mínimo de retorno sobre los recursos que tienen invertidos en la compañía. Aquí digamos que hay un pecado, digamos, en esta definición de WACC, que les voy a presentar como a manera de ejemplo. Tiene un pecado desde el punto de vista teórico, pero pues básicamente lo hago para ilustrar y para que me entiendan el concepto. Ahí, digamos, el que sea duro en finanzas, pues se va a pillar el que no es tan así como el promedio ponderado de estas dos fuentes, porque le falta descontar el tema de impuestos, pero básicamente, ¿qué es la estructura financiera del WACC? Básicamente es el costo promedio ponderado de los recursos que están invertidos en la empresa. Supongamos que en pasivos tenemos un ratio de apalancamiento o un ratio de endeudamiento del 40%, es decir, de los activos que tenemos, el 40% fueron financiados con los pasivos, con los bancos, ¿sí? Digamos que entonces el ponderado es de la composición de activos que tengo, el 40% fueron financiados con los pasivos, con los bancos, y el 60% restante fueron financiados con el aporte o el equity de los socios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es un promedio, digamos, ponderado en el que tal.
en el que el costo de la deuda, que es el 16% en este caso, multiplicado por el 40%, que es lo que tengo de endeudamiento financiero, le sumo digamos, el múltiplo entre el 20%, que es la tasa mínima esperada por el socio, y el 60%, que es lo que han puesto en la compañía. Esto resulta en básicamente un WACC del 18.4%. ¿Y por qué es importante? Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿qué explicación tan aburrida y para dónde vamos? Pues esto es importante porque de este WACC se desprende la primera exigencia que quizás nos haga la alta gerencia sobre nuestros proyectos de innovación. Es decir, el gerente financiero perfectamente les puede decir, señores líderes de innovación, el próximo año que me estén presentando el backlog de proyectos, por favor, me va a traer proyectos que en el largo plazo me rindan por lo menos el 18.4%, ¿no? Por eso es importante. Por eso hablamos de estructura financiera y el WACC. Por supuesto, esto, digamos que esta definición no está exenta de polémica, porque en innovación yo, que también vengo un poco de ese mundo, pues digamos que hay proyectos que se formulan que no necesariamente tienen un retorno en el corto plazo, y que, por ejemplo, se debe invertir primero en la cultura para poder luego, digamos que, trazar una ruta clara hacia horizontes de innovación que nos permitan tener nuevos modelos de negocio, que nos permitan tener una spin-off dentro de la compañía, que nos permitan hacer miles de cosas, eh, y que la gente, digamos, la cultura principalmente, o es el activo más valioso para construir la innovación. Entonces, seguramente habrá una diferencia de conceptos y ustedes van a estar diciendo, no, pero digamos que yo voy en la etapa en la que estoy construyendo primero la cultura de innovación en mi compañía, luego, luego no me pueden exigir este retorno mínimo porque pues al final yo estoy invirtiéndose en personas, ¿no? Entonces, digamos que las métricas asociadas, y quiero hacer ese disclaimer, las métricas asociadas a primero construir cultura de innovación, a las primeras etapas o a los primeros pasos que ustedes dan en innovación, pues están amarradas más a variables un poco más, dijéramos, quali, como la cantidad de ideas que se gestan en la compañía, la cantidad de ideas que resultan en nuevas mejoras para X producto, etcétera, etcétera. Pero por ahorita, y como estamos en un talk de echar números, pues vamos a quedarnos con estos conceptos que seguramente les van a servir cuando estemos en ese momento en ese momento de madurez en el que estemos formulando verdaderamente proyectos que muevan la caja registradora de las compañías. Entonces, estructura financiera y WACC. Muy bien. A los socios y a los bancos, que son básicamente las dos fuentes de financiación de la compañía, pues hay que devolverles los recursos que han invertido. Eso es tremendamente claro. Y ustedes deben tenerlo claro. Pero ¿cómo se los devolvemos? En dos, digamos, conceptos de finanzas que se llaman: uno, dividendos, que son los socios los que lo reclaman, y el segundo es intereses, es decir, la forma en la que le pagamos y devolvemos los recursos, y el riesgo que asume un banco al invertir en la compañía, pues se llama intereses. Y aquí nos vamos, digamos, introduciendo al tercer componente de las finanzas corporativas que quiero que ustedes se apropien, que se llama el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es la cantidad de recursos, de cash, de dinero, de caja, que genera la compañía al final y que permite, pues justamente, retribuir la inversión de las dos fuentes de financiación que tenemos: pasivos, es decir, los bancos, a manera de intereses, y el patrimonio, los socios, que se llama pues básicamente dividendos. Entonces, por eso lo puse ahí como en un colorcito mucho más llamativo, porque el concepto de flujo de caja libre sí que es importante, sí que es importante. Y cuando hacemos modelación financiera de proyectos y de iniciativas, el flujo de caja libre es un must, o sea, debe ir sí o sí en cualquiera de los escenarios que proyectemos, y de qué tan simple o qué tan compleja sea la modelación financiera, el flujo de caja libre es por excelencia
la métrica más importante a la hora de proyectar escenarios futuros. Y el flujo de caja libre, pues digamos que es como un híbrido, ¿no? Al final de cuentas es un indicador de las finanzas, específicamente de finanzas corporativas, que resulta, digamos, de la combinación de algunas cuentas del estado de resultados o del estado de situación financiera. No sé si ustedes se acuerdan cómo se llamaba el estado de situación financiera antes, que es un poco más básico. Antes se llamaba el famoso balance general. No sé si se acuerdan. Y el estado de resultados, pues básicamente se ha llamado estado de resultados siempre. Lo que pasa es que nosotros teníamos digamos como un apodo, más bien, y le llamábamos el PIG, el famoso PIG, el estado de pérdidas y ganancias, o el P&L digamos, en otro idioma, en inglés. Pero básicamente los estados financieros básicos de una compañía, aquí se suman un par de estados financieros más, pero básicamente quiero explicarles algo y es de dónde sale el flujo de caja libre, ¿no? Que acabo de mencionarles en el slide anterior. Pues el flujo de caja libre parte de la utilidad operacional, que está ahí en otro colorcito. Básicamente, recordemos que el estado de resultados es la relación entre ventas o ingresos de la compañía y los costos y gastos que, pues, digamos que resultan de la operación de una compañía. Y es un formato, una plantilla, digamos, universal. Hoy por normas internacionales, pues básicamente nosotros tenemos una forma de presentar los estados financieros de las compañías para que sea fácilmente interpretable, o sea, de fácil interpretación por cualquier persona, inclusive en otro país. Entonces, el estado de resultados es universal y básicamente lo que hace es reflejar el estado, la situación o la utilidad resultante de la operación de una compañía. Generalmente, el estado de resultados o los estados financieros se van, digamos que, consolidando a lo largo del año en cortes, y es lo que nosotros en la banca llamamos los cortes de los estados financieros. Y básicamente lo que hace es hacer un pare, o sea, trazar una línea a lo largo del año y decir, oiga, ¿cómo vamos? Y de ahí se desprenden informes tan importantes, pues, cómo vamos en ventas, ¿no? Pues ahí es donde los comités, pues, se llama al gerente de ventas y le dice, oiga, deme la información de usted, cómo es que va a hacer para crecer las ventas y cumplir el presupuesto. También se llama al comité, por ejemplo, el comité, por ejemplo, al jefe de producción o al jefe de planta o al jefe de compras y se analizan, digamos, a la luz de estos estados financieros pues cómo va el tema de compras, hay proveedores más eficientes, por qué se subieron los costos, eh, el dólar se subió, el dólar bajó, no se hizo una cobertura de divisa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los estados financieros son la base para analizar el desempeño de las compañías, ¿no? Entonces, cerrando este paréntesis, del estado de resultados específicamente parte el cálculo del flujo de caja libre. ¿Listo? ¿Qué otras? Yo les había dicho, les había anticipado que esto es un híbrido, ¿no? Y el híbrido es que nosotros vamos a tomar la cuenta principal, que es la utilidad operacional o en algunos casos el EBITDA, del estado de resultados y le vamos a restar ciertas, digamos, cuentas, o sí, cuentas, se llama técnicamente cuentas, del estado de situación financiera o del balance general. ¿Cuáles son esas cuentas? En últimas, todas las que tienen que ver con el capital de trabajo, que son estas tres. ¿Mm? Y ya lo voy a explicar con un esquema muy simple. Entonces, partimos de la utilidad operacional y vamos a considerar que la utilidad operacional de una compañía, pues necesitamos destinar una parte de esa utilidad operacional para reinvertir en el negocio, para reinvertirlo a manera de cuentas por cobrar, por ejemplo. Cuando damos plazo, ¿sí? Cuando nuestras compañías venden a crédito, por ejemplo, a 45, a 60 días, bueno, 45 es la norma, básicamente porque hoy hay una ley de plazos justos,
que nos limita con pequeñas empresas hasta 45 días. Entonces, digamos, cuando nuestras empresas dan 45 días de plazo, ¿qué quiere decir en realidad? Pues que tenemos 45 días de las ventas atrapadas, ¿sí? En ese rubro que se llama cuentas por cobrar. O sea, tenemos la plata inmovilizada. ¿Por qué? Porque de alguna manera prestamos nuestro servicio, prestamos, digamos que nuestro producto y no lo hemos recuperado, ¿no? Entonces está atrapado. De ahí vamos con cuentas, con el inventario que es muy diciente y posteriormente pues las cuentas por pagar, que son proveedores, que restan pues al capital de trabajo. Y algo muy importante, y es que con la generación de caja de la compañía nosotros tenemos que hacer inversiones en CAPEX, es decir, tenemos que reponer los activos que se van desgastando en la compañía o inclusive tenemos que proyectar que con la misma generación de caja de la compañía tenemos que comprar nuevos activos para crecer. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a ver un poco más en limpio. Este es el estado de resultados de una compañía. Fíjense que partimos de la utilidad operativa y de la utilidad operativa pues vamos a restar los impuestos, vamos a sumarle la depreciación de activos. Esto es un concepto, digamos, para los que no estén tan familiarizados, básicamente es una salida un gasto que no representa una salida de caja, es decir, es la posibilidad que nos da el gobierno, ¿sí? Para amortizar un poquito la inversión inicial que hicimos en un activo, ¿cierto? Entonces lo depreciamos a 10 años, a 5 años, a 3 años, dependiendo del tipo de activo. Y fíjense en negrilla lo que está. De la utilidad operacional nosotros tenemos que reservar platica para mantener, vuelvo y digo, platica en cuentas por cobrar o en inventarios que aún no se han vendido, que no se han convertido en caja. Y no solamente eso, tenemos que reponer los activos que se van depreciando. ¿Mm? Esto nos da como resultado el flujo de caja operacional. Básicamente el flujo de caja operacional es lo que, a lo que queremos llegar. ¿Mm? Porque cuando una compañía tiene un flujo de caja libre operacional bastante gordito, es decir, bastante gruesito, pues eso quiere decir la capacidad de retornar o de repagar las obligaciones que tengamos, es decir, fíjense aquí el servicio a la deuda, y no solamente eso, tiene la capacidad también de entregar caja a los socios, es decir, de repartirla vía dividendos. ¿Mm? Entonces aquí lo podemos ver. Fíjense, del flujo de caja libre operacional pagamos los intereses y el capital que nos han prestado, o del flujo de caja de los socios, que es al final el libre, pues nos queda para repartir dividendos si es realmente la decisión que tenga la alta gerencia. Entonces, hasta aquí tenemos el tercer, quizás, gran concepto de finanzas corporativas, que es el flujo de caja libre. Una reflexión, no basta con que haya utilidades. Pilas con esto. Estas deben representar una rentabilidad atractiva para el inversionista porque tiene su capital invertido en la compañía y tiene otras alternativas para invertir, ¿no? Entonces, digamos que la rentabilidad es lo que justifica que el socio tenga los recursos invertidos en la empresa. Porque si no, si hay una rentabilidad muy bajita, pues él puede optar por empezar a destinar sus recursos a otra compañía o a otro vehículo de inversión que le represente una rentabilidad más alta. Y por supuesto que esa rentabilidad se pueda convertir en flujo de caja. Al final de cuentas, no basta con que tengamos activos, sino que tengamos activos que generen flujo de caja libre. Segundo concepto que quiero que tengan a la hora de formular proyectos de innovación. La capacidad o bien el atractivo y el valor de una compañía se mide, entre otras, por la capacidad que tenga de generar flujo de caja libre. ¿Por qué? Porque entre más gordo, entre más grueso sea el flujo de caja, pues voy a tener la capacidad de devolver la deuda que me prestan o de entregar una mayor cantidad de dividendos a los socios. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar por aquí rápidamente y vamos a ir al último concepto o al binomio que me gusta mucho y que en últimas es la base de la evaluación financiera que se llama BPN y TIR. Esto creo que es un poco más,
más afín, no sé si ustedes lo han escuchado antes, pero pues BPN y TIR es, digamos, la métrica por excelencia que usamos para ver si los proyectos son factibles o no son factibles. Y entre esas dos hay una prelación, que es el BPN, que es el valor presente neto de la inversión. Entonces, ese es por excelencia el indicador o la métrica financiera pues que nos gusta. Recordemos básicamente qué es. Pues el BPN representa es el incremento de la riqueza que traería el proyecto, ¿sí? Pero se mide en ex ante, es decir, antes de que ocurra, antes de que se haga el proyecto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es a pesos de hoy. Y pues vamos a aceptar un proyecto si el BPN es mayor que cero, es decir, trayendo los recursos, trayendo los flujos de caja futuros del proyecto al presente, descontados a una tasa, que es la tasa que ya les dije, generalmente es el WACC, ¿no? La tasa que está esperando los socios, la tasa que está esperando el banco. Con esa tasa traigo los recursos o el flujo de caja al presente y evalúo. Si esto es mayor que cero, pues el proyecto me está entregando o me está generando valor, o si es menor que cero, está destruyendo, por el contrario, valor. Cuando un BPN es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que es indiferente llevar a cabo el proyecto. Pues la tasa de interés es casi que la misma o es la misma que están esperando hoy eh, los socios o el banco en este caso. Luego entonces ahí es donde la gerencia financiera empieza a peluquear proyectos y dice, oiga, el proyecto de innovación que me presentó Daniela, pues tiene una VPN, un VPN igual a cero, tiene una TIR de X, pues yo creo que paso. Más bien devuélvase, vea cómo puede fortalecer un poquito más la propuesta de valor, fortalecer el canal, fortalecer lo que tenga que fortalecer y tráigame una iniciativa diferente porque quizás tengo un proyecto de inversión que compite con su proyecto de innovación y que me resulta o que le resulta a la empresa mucho más rentable. Y la TIR básicamente es la tasa de rentabilidad que generan estos fondos que permanecen invertidos en el proyecto. Eso se expresa en porcentaje y se compara, pilas con esto, a todos, se compara con la tasa esperada por la gerencia, que es la tasa de oportunidad o el famoso WACC. ¿Se acuerdan? El famoso WACC. Qué pena que voy a ir un poquito más rápido para que lleguemos quiero mostrarles un Excel. El tiempo les decía que es bastante corto. ¿Cómo nos ve un gerente financiero al final? Esto es demasiado simple, no exento de polémica, por supuesto, pero básicamente y la gran reflexión es que ustedes, señores líderes, gerentes de innovación y partícipes de la innovación de las compañías, pues ustedes tienen que llevarle a la compañía o más ingresos o menos costos, punto. Y esto es un pensamiento de corto plazo, por supuesto, pero que en el largo plazo va a incrementar el valor de la compañía. Entonces, ¿cómo se mide el valor de una empresa? Se los dije anteriormente, dos slides antes. Es por la capacidad de generar flujo de caja. Y no solamente eso, es porque también pues entrega una rentabilidad bastante interesante y que hace, digamos, sentido que los socios y los bancos inviertan en la compañía. Fíjense que aquí puedo amarrar estos dos conceptos con BPN y TIR. BPN con el flujo de caja libre que está generando y la TIR porque al final de cuentas pues es la métrica que arroja el proyecto al final de cuentas y que nos dice si el proyecto pues tiene una rentabilidad atractiva para los socios y o para poderse endeudar con la banca. Habiendo barrido pues los conceptos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a formular proyectos, señores, y esta es la primera gran conclusión, que generen más ingresos, que logren más eficiencia, que mejoren los márgenes de la compañía, y fíjense que esto está del lado izquierdo, que es el estado de resultados, y del lado derecho, que es el balance general, pues están formular proyectos o más iniciativas que no solamente garanticen el repago de la deuda, a la tasa que el banco me esté prestando, sino que además generen flujo de caja y rentabilidad para los accionistas. Luego, entonces, la primera conclusión es, nos importa mucho conocer y que ustedes se vayan hoy sabiendo qué es la estructura financiera de una compañía, cuál es la tasa mínima de retorno que espera el gerente financiero de sus proyectos y cómo esto de alguna manera determina
determina o predice el éxito o no de la implementación de mi proyecto. Es decir, si yo de antemano sé, y esto es una pregunta ya mucho más inteligente que yo le voy a hacer al gerente financiero antes de formular mi proyecto, pues yo ya sé de antemano que yo tengo que llevar proyectos que tengan una TIR de 20%, ¿no? Yo ya sé de antemano qué me está exigiendo la junta directiva con mis proyectos, yo ya sé de antemano cuál es la tasa de financiación que puede tener, digamos, mi gerente financiero y por ende puedo anticiparme y tratar de proyectar esto en un Excel, básicamente, pero más que en el Excel, pues básicamente es ir a buscar proyectos e ir a encontrar la manera de traer esas rentabilidades acá a la compañía. Entonces, la innovación es el cómo crezco y cómo permanezco. Objetivo básico financiero de la compañía. Bueno, dicho esto, yo les voy a pasar rápidamente por 3 slides para que veamos cómo funciona en la práctica o cómo es en la práctica una plantilla muy breve, digamos que muy simple, pero a la vez, digamos que refleja de alguna manera cómo es que en la vida real se presentan este tipo de proyectos, ¿vale? ¿Qué es una evaluación financiera o qué es un modelo financiero? Pues básicamente es la forma en la que estimamos y proyectamos flujos de dinero a lo largo del proyecto, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? A través de un modelo financiero en Excel básico. Eso no ha cambiado a lo largo del tiempo. Excel es nuestro, o Google Sheets, cualquiera de estas dos, pues es nuestra mejor herramienta para predecir o para proyectar los flujos de un proyecto. ¿Y para qué nos sirve? Para determinar si genera o destruye valor a la empresa, ¿cierto? Y esto es antes de que ocurra. Fíjense que ustedes en las fases del proyecto, esto lo deben saber ustedes mucho mejor que yo, pues hay una etapa de preinversión, de inversión y de operación. Nosotros, en este caso, estamos en la evaluación financiera, es decir, en la etapa de factibilidad, ¿no? Del proyecto. Y para nosotros formular correctamente estos proyectos, pues tenemos que tener unos inputs. Esos inputs básicamente son los más importantes, a mi juicio, son los de mercado y los técnicos. Los de mercado me dicen qué demanda, qué modelo de monetización y cuál es la proyección futura de ingresos que voy a tener. Y en el tema técnico, pues básicamente es qué tengo que hacer, qué tengo que invertir o cuánto me cuesta traer la demanda, los ingresos, las ventas que estoy proyectando traer. ¿Mm? No exento también, pues que en la evaluación de proyectos está incluido un tema político, ambiental, jurídico, social, sectorial, esto ya lo sabemos, pero al final de cuentas, esto es como si lo metiéramos en una, en una licuadora, algo así, y al final de cuentas yo tengo que extraer la información financiera, ¿no? Financiera. Esto es algo así como que yo voy a darle al gerente financiero una bebida. El modelo financiero básicamente es un jugo de muchas cosas que yo tengo que investigar antes de y que tengo que combinar para que me den los ingresos, los costos y los gastos y al final la rentabilidad y el flujo de caja del proyecto, ¿no? Y la utilidad de un modelo financiero, pues es establecer si esto genera o destruye valor ex ante. ¿Qué quiere decir ex ante? Antes de que ocurra, no cuando ya estemos jugados, por supuesto. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los inputs propiamente que tenemos que proyectar? Fíjense que esto no es ingeniería de cohetes. Lo primero que tenemos que establecer es cuál es la inversión que vamos a requerir y cuáles son las fuentes posibles de financiación que tengamos, ¿no? Las fuentes de financiación están acordadas con el gerente financiero. Pero, ¿qué tenemos que invertir antes de que el proyecto, digamos, tenga un año de operación? Pues esto es lo que nosotros tenemos que listar, ¿sí? Cotizar, proyectar de primero, porque en últimas es la inversión inicial del proyecto. Luego, en un primer paso, pues tenemos que proyectarles los ingresos. ¿Cómo el proyecto que yo estoy formulando va a generar dinero? Va a generar ingresos. ¿Cómo? En el paso 2, pues cómo voy a gastarme ese dinero que está ingresando, es decir, cuál es mi estructura de costos, gastos, de intereses, si es que el gerente financiero nos pone a proyectar una deuda, etcétera. Y cuáles son, en el tercer paso, los flujos resultantes de caja. Es decir, al final, restando los ingresos y los egresos, ¿qué nos queda? ¿No? Y el qué nos queda, pues ya lo vamos a ver en un Excel, cómo puede lucir esto.
por último, pues BPN y TIR, que son las dos métricas por excelencia de la evaluación de proyectos que tenemos que sí o sí extraer de nuestro modelo y proyectar en un slide muy sencillo. Bueno, entonces, al final, de los flujos de caja, ¿dónde los ponemos? Vuelvo, insisto, en el estado de resultados, en el estado de situación financiera, que es el famoso balance, y en el estado de flujos de efectivo, que es, digamos, un estado financiero, digamos, alternativo a los dos que ya les mencioné. Lo vamos a ver ahorita en el Excel, pero que básicamente determina es la capacidad del proyecto de generar caja real, real, porque una cosa es la utilidad neta y otra cosa es la caja que resulta después de yo haber honrado todas mis acreencias, después de haber honrado los impuestos, después de haber provisionado caja para las cuentas por cobrar o el plazo que estoy otorgando a mis clientes y después también de haber reservado una platica para hacer mantenimiento a mis máquinas, para hacer una repotenciación de las máquinas que tengo, para comprar porque una ya me va a sacar la mano y tengo que volverla a comprar. Entonces, básicamente, estos son los tres, cuatro, digamos, plantillitas que nosotros necesitamos proyectar. Entonces, voy a dejarles de compartir y voy a compartirles un pequeño, digamos, una modelación que tengo acá que nos puede servir un poco eh, para ilustrarles. Fíjense que esto no es ingeniería de cohetes, vuelvo, insisto, nos queda poco tiempo, pero vamos a repasarlo. Básicamente tengo este modelito, yo les puedo compartir a través de Dani o un par de modelos más. Ustedes, por favor, al final nos dejan ahí en el chat los correos o Dani, no sé cómo crees que podamos hacer para yo hacerles llegar un poco como el resumen y las memorias de esta charla. Pero básicamente, fíjense algo. Nosotros en un modelo financiero, un modelo en Excel financiero, pues lo que hacemos es proyectar años, ¿no? Entonces el año 1 es como el año 0, básicamente es donde nosotros consideramos la inversión inicial. En este caso, inversión inicial, en esta plantillita, que es un poco sencilla, pues le llamamos CAPEX, que son las inversiones en máquinas o en activos fijos que generan, digamos, de alguna manera productividad. Fíjense lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos supuestos de proyección. Esta está muy simple. Esta está muy simple. Pero ¿qué quiere decir esto? Es básicamente que aquí nosotros podemos tener cuantos inputs queramos. La inflación del país, la tasa de impuestos, si hay divisas, es decir, si vendo en dólares, por ejemplo, o compro en dólares, cuál es la devaluación proyectada, la tasa de cambio proyectada, entre muchas otras, ¿sí? Entre muchas otras. También tenemos supuestos de proyección en ventas, ¿no? ¿Cuántas unidades voy a vender? ¿Cuál es el precio de venta? Si es que estamos comercializando un nuevo servicio, un nuevo producto. ¿Cuáles son los costos que voy a tener? Tanto variables como fijos. ¿Cuál es la planta que yo necesito de personas dedicadas a este proyecto o a este nuevo modelo de negocio o a esta nueva vertical de negocio o a este nuevo producto, ¿no? Que es generalmente los proyectos que nosotros formulamos. Si voy a tomar deuda o no. Aquí, sinceramente, el gerente financiero les puede ayudar, pero ustedes también anticipándose pueden decir, oiga, yo voy a tomar, el modelo contempla deuda y la tasa que yo más o menos tengo estimada para esto, pues es del 12% en este caso. Fíjense esto, el estado de resultados. Yo les decía que nosotros tenemos que proyectar estados financieros. El estado de resultados, al nosotros, y fíjense que esto no es ciencia, o sea, las plantillas que generalmente nosotros ya hemos hecho, pues digamos que arrojan o construyen el estado de resultados de manera automática, ¿no? Pero básicamente refleja es el nivel de ingresos y de gastos y las utilidades, bien sea la utilidad operacional o la neta, que va a resultar de nosotros poner a andar el proyecto de innovación que tengamos entre manos, ¿no?
Este otro se llama el estado de flujo efectivo, que es lo que les decía, no solamente vamos a hablar de utilidad neta, vamos a hablar de utilidad neta, pero de aquí hacia abajo, pues hay otros usos, hay otras consideraciones. Por ejemplo, el capital de trabajo que tengo que permanecer o que tengo que, digamos, provisionar en el modelo de negocio, la deuda que tengo que pagar, los intereses que tengo que pagar, el flujo de caja al final que resulta es el flujo de caja que nos va a permitir luego más adelante proyectar la famosa TIR o el famoso EPN. Fíjense esto, y aquí quiero llegar. El flujo de caja libre operacional, ustedes, si se acuerdan, 3 slides antes, les decía que el flujo de caja libre es, digamos que en últimas, como nosotros medimos el potencial de una empresa, pero también es el potencial que tiene nuestro proyecto de agregar valor a los socios o de agregar valor a la alta directiva. Entonces, fíjense que el flujo de caja libre operacional se desprende de la utilidad operacional de la compañía y de ahí hacia abajo, pues esa utilidad operacional tiene que ser lo suficientemente grande para atender los impuestos, sí o sí nuestro tercer socio, que es la DIAN, pero también para atender los cambios o las inversiones en capital o bienes de capital activos, las de capital de trabajo, que son cuentas por cobrar inventarios, y al final de cuentas, fíjense ustedes que podemos estar proyectando lo que se llama el flujo de caja libre, ¿no? Que en últimas, fíjense en este modelo, representa la cantidad o la porción de recursos cash, ¿sí? La caja de la compañía que resulta cuando yo opero en cada año el proyecto que estoy diciendo que voy a formular, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre los flujos de caja empiezan con un negativo. ¿Por qué? Pues porque es la inversión inicial, como lo dije al principio. Y sobre este flujo de caja, nosotros ya vamos calculando una métrica que es de las más importantes que les dije, que es la famosa TIR, ¿no? Es el 22% en este caso. Y es aquí donde nosotros comparamos esta TIR, este 22%, con la métrica o con el WACC o con el costo de oportunidad que nos pone la alta gerencia. Fíjense que en este caso la tasa umbral o el hurdle rate o la tasa de oportunidad es del 13.46%. ¿Qué van a decir ustedes? Pues fantástico, estoy trayendo un proyecto de innovación que al final de cuentas está rentando mucho más o más que lo que nos está exigiendo la alta gerencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, pudiéramos decir el proyecto es factible. Pero hay otro indicador más importante y con esto termino, que es el valor presente neto. Digamos que en esta plantilla pues hay una forma de calcularlo, pero básicamente no se asusten. La función valor presente neto la encuentran en Excel, básicamente como VNA, eso es súper sencillo, y básicamente la calculamos con base en los flujos de caja libre, es decir, estos mencionados en la celda 120. En este caso, si ustedes se acuerdan, yo les dije, si el valor presente neto de este proyecto es mayor que cero, ¿qué quiere decir? Que se acepta el proyecto, ¿verdad? En este caso, pues es simplemente un ejemplo. El valor presente neto de la inversión que se hace en el proyecto es mayor que cero. Luego, entonces, tenemos dos métricas importantes. La primera que es la TIR y la segunda que es BPN. Y en las dos nos conducen a decir que el proyecto es viable porque una, que es la TIR, es mayor que el 13.46% que nos exige la gerencia y la otra porque es mayor que cero. Y si uno quisiera darle una interpretación un poco más técnica o avanzada, lo que quiere decir es que los flujos de caja del proyecto a lo largo de 10 años nos arrojan, trayéndolo a valor presente, nos arrojan una generación de riqueza, en este caso de 28 millones de dólares, por ponerle simplemente un ejemplo. Y pues más básicamente con esto termino, pues nosotros podemos complementar este escenario con un análisis vertical, que es básicamente sacar unos ratios sobre las ventas en relación a los ingresos, en relación al EBITDA. Esta métrica de EBITDA es súper importante, que es la utilidad
operativa o operacional del proyecto o de la compañía. Bueno, entonces, digamos que ahí nos extendimos un minutico más. Dani, yo creo que fue bastante rápido y bastante como atropellado, pero básicamente lo que queremos y lo que queríamos con Dani y el equipo de Valle Innova era sembrar esa semillita y sobre todo yo le decía a Dani que entendamos de dónde sale la justificación o de dónde salen las posibles objeciones a los proyectos. Y es una, la rentabilidad; dos, la generación de caja, que los proyectos que ustedes estén gestando realmente nos permitan predecir si la gerencia financiera nos va a aceptar o no dichos proyectos. Dani, me gustaría que de pronto quienes te escriban o a la lista de invitados de hoy, digamos que enviemos las memorias de esta presentación y por supuesto mi contacto. Esto es un abrebocas, esto es un repaso y esto es un brochazo. Entonces me gustaría mucho que o quedo atento a las dudas que ustedes tengan. Ya saben que les puedo ayudar a formular estos proyectos frescos. Me escriben al WhatsApp y nos tomamos un cafecito. Estoy súper abierto. De eso se trata la innovación, de que nos conectemos y de que echemos ideas y que nos ayudemos unos a otros y que formulemos, por supuesto, mejores proyectos para cada una de las compañías en las que trabajamos. Y frescos, mensaje final. El Excel puede con todo. El Excel movemos un par de cosas, alimentamos un trío de cosas y ya está. El Excel nos puede arrojar, digamos, y nos puede hacer la tarea que creo yo que puede parecer un poco abrumadora, pero ustedes concéntrense en hacer innovación y el Excel y nos encargamos de hacer el resto, mejor dicho. Ese es el mensaje. Juanma, muchísimas gracias. Muchas gracias a las más de 100 personas que se conectaron a este espacio. Y sí, realmente a veces, o sea, nos pasa que soñamos y que tenemos la idea del proyecto y luego ya para aterrizarla con números nos cuesta. Creo que es un punto que hay gente que sí le gusta, pero la mayoría creo que no. O le parece, como tú dices, le tiene miedo a echarle números. Juan, tenemos dos preguntitas. Ah, bueno, dos preguntitas. La primera es relacionada a sobre los proyectos de innovación que le representan a la empresa posibles. Ah, bueno, o sea, que nos hable sobre los beneficios tributarios que tienen las empresas al implementar proyectos de innovación. Buenísima pregunta. Digamos que en el modelo tenemos que contemplar algo y si va la pregunta por ahí, hoy, por ejemplo, entidades como MinCiencias, digamos que tienen iniciativas para que las empresas inscriban proyectos de innovación a través de unos como entes autorizados por ellos, en los cuales esas iniciativas que estén encaminadas a hacer desarrollo de productos, procesos, etcétera, con un componente de innovación, pues tienen unos incentivos tributarios. Por ejemplo, si son equipos que tienen que ver con algún proceso o en la línea de producción de cierto producto o que tenga cierto componente científico, técnico de innovación, pues va a estar, por ejemplo, exento de arancel. Va a estar, por ejemplo, sujeto a que tengamos algo que se llama la depreciación acelerada, que es que podamos depreciarnos o meterle al gasto, al PIB de la compañía, un componente mayor en un periodo de tiempo mucho más corto y que esto nos permita bajar la base gravable para tributar. También está, por ejemplo, la deducción de renta del costo de la inversión. Digamos que es un abanico bastante interesante. Yo les puedo compartir como un resumen que tengo de esto. Si quiere, quien me hizo la pregunta me escribe al WhatsApp y lo hacemos, pero básicamente sí, existe hoy en un decreto del gobierno incentivos tributarios para quienes hoy inviertan en proyectos de innovación, no solamente en fierros, que son las máquinas, sino inclusive en procesos o en mejoras al proceso de prestar mi servicio o producto.
Juan, muchas gracias. Y eso da para otra charla. Aquí tenemos Esto la da para otra última charla. pregunta y es cómo se puede echar números para justificar un proyecto de innovación que mejora intangibles como la experiencia del cliente. Dice específicamente cómo se puede calcular el valor monetario de mejoras en la satisfacción del cliente, la lealtad y otros factores intangibles y cómo podemos mostrar el retorno sobre la inversión de estas iniciativas que pueden no tener beneficios tangibles inmediatos, pero que generan un valor estratégico a largo plazo para la empresa. Excelente pregunta. Esa es muy buena pregunta. Eso es un debate que yo tengo incluso con los alumnos que tengo en la maestría de innovación, y es que al final de cuentas, innovación es dos cosas: es hacer que las cosas pasen y que esas cosas que pasen de forma creativa muevan la caja registradora. Mira, y te voy a decir algo en los corporativos: todo es un caso de negocio. O sea, el tema de, oiga, yo quiero hacer una iniciativa em, que haga feliz a mi cliente, y que mi cliente esté contentísimo conmigo y que tenga la recordación y que tenga mi marca en su mindset y que tenga esto, digamos que hay que saberlo justificar muy bien. Y te voy a contestar de la siguiente manera: la recomendación de un cliente, la experiencia de un cliente está amarrado con un loop de crecimiento o de growth que uno puede vender ante la alta gerencia. Y es que si yo logro identificar con el partner que tengo en el área de growth o de crecimiento, de estrategias de crecimiento, que un cliente más satisfecho o que me ha recomendado una mejor forma en el NPS o en cualquiera del tipo de medición que ustedes tengan, es un cliente que me va a traer quizás más clientes, o que voy a poder predecir la recompra de este cliente, o que voy a poder anticiparme para venderle otra cosa, ¿sí? Entonces, si un cliente está satisfecho, seguramente me va a comprar otra vez. Pero si un cliente está demasiado satisfecho y yo logro clusterizarlos en un grupo de clientes satisfechos, pues yo puedo hacer una iniciativa de innovación para ellos. Yo puedo desarrollarles otro producto. Yo puedo desarrollarles, no sé, hacerles venta cruzada, upsell, lo que sea. Y esto tiene que ver con la forma en la que yo concibo la innovación. Si yo concibo la innovación simplemente para que mi cliente esté feliz y lo vendo así ante la gerencia, pues fíjate que es una innovación que no va a tener impacto. Luego yo voy a estar de último en el backlog de proyectos. Pero si yo logro amarrar la satisfacción de mi cliente con el loop de crecimiento que yo tenga en la compañía, con poder anticiparme a esa felicidad y poderle vender más y poderle entregar otros productos y poderlo tomar como incluso como un partner para co-crear mejores productos y servicios, pues al final de cuentas yo tengo una estrategia para presentarle a la alta gerencia, y la estrategia y los planes y los proyectos que yo formule, acuérdate que siempre deben tener un componente básico, que es los ingresos. Yo tengo que amarrar esa satisfacción del cliente de alguna manera a través de la innovación. Esa satisfacción la tengo que traducir en ingresos, de alguna manera. Y ese es el reto, y por eso estamos acá. Por eso hacemos innovación, ¿cierto? Por eso, ese es el gran reto. Pero sí o sí, mi respuesta tajante es: los proyectos de innovación tienen que estar encaminados a generar plata. Punto. Muchas gracias, Juan. Bueno, ya nos llevamos 10 minuticos de más. Les vamos a pedir los que puedan 5 minuticos para finalizar el concurso. Nos hicieron la pregunta si compartíamos la grabación. La grabación la subimos a través de nuestro canal, el canal de YouTube que hemos hecho con Valle Innova. Entonces pueden seguir Karen López de Incauca, que nos ha apoyado con todo el back de la charla. Les acaba de enviar por el chat el enlace para que nos sigan en LinkedIn y allí vamos a publicación para que puedan acceder a la grabación. A los que nos han compartido el correo por medio del chat les vamos a enviar la presentación y el Excel que les comentó Juan Manuel. Y también por allí les envió en el chat Karen un enlace para que puedan calificar la experiencia de esta charla, que lo pueden hacer al final. Entonces vamos a ya finalizar con el concurso. Son 4 preguntas. Eh, Esperamos que haya quedado todo muy claro. Y el ganador, le entregaremos un bono de la Librería Nacional por 100.000 pesos. Entonces, ánimo para que podamos evaluar como tal el aprendizaje de hoy. Juan nos recordó varios conceptos que seguramente hemos escuchado
en otros espacios. Son 4 preguntas que nos va a generar puntos entre más rápido respondamos y si lo hacemos bien. ¿Listo? Entonces, por aquí les voy a compartir para que escaneen este código QR. Allí les va a aparecer seguramente un muñequito, alguna fruta, algún elemento gráfico. Y abajo les aparece como un nombre que ellos colocan allí. La idea es que ustedes allí nos puedan colocar su nombre y su apellido, porque a veces lo hace predeterminado y no nos queda bien el nombre. Entonces los invito, porfa, a que escaneen ese código QR, por allí nos pongan la manito alzada para saber cuántos se han ingresado al concurso. Ya llevamos 20 personas, 25. Si alguien tiene algún inconveniente, nos dice. También Karen nos puede ayudar por medio del chat, dándoles como tal el enlace y el código para que también puedan ingresar de una manera diferente, no solamente escaneando el código QR. Ahí ya tenemos 32 personas y por temas de tiempo vamos a iniciar con el concurso. Listo. Bueno, entonces nos vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuáles son los 2 elementos del objetivo básico financiero de una empresa? Tenemos 3 opciones: maximizar utilidades y rentabilidad, crecer y permanecer, y crecer y ser rentable. Bueno, aquí la respuesta correcta es crecer y permanecer. Creo que Juan lo dijo varias veces en la presentación. No sé, Juan, si quieras reforzar algo mientras pasamos a la siguiente pregunta. Que justamente el maximizar utilidades es un objetivo de corto plazo y que no es el mejor objetivo que se plantean los financieros a largo plazo. Listo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales métricas financieras para evaluar el potencial o el valor atractivo de una empresa o proyecto? También tenemos 3 opciones: flujo de caja libre y rentabilidad, flujo de caja libre y BPN, y la última opción, BPN, TIR y rentabilidad. Vamos a ver cómo nos va en esta. Nos corchamos. Juan, Corchadísimos, una corchadísimos. aclaración allí. Dale. No, básicamente les contaba que el flujo de caja libre es la capacidad que tenga de entregarle y de repagar la deuda y de entregarle dividendos a los socios, y que la rentabilidad está asociada a que si ese flujo de caja es lo suficientemente rentable comparado con otras alternativas, especialmente que tengan los socios para invertir su dinero. BPN y TIR es súper específica, pero hay una cascarita y es BPN, TIR y rentabilidad. Entonces, la cascarita, la rentabilidad que ahí sobra o es redundante. Bueno, vamos para la tercera pregunta. En consecuencia, los proyectos de innovación deberán apuntar a incrementar ¿qué cosa? La TIR y BPN de la empresa, el flujo de caja libre y el WACC, o los ingresos y la eficiencia en el corto plazo. Se está como corchadora. Juan, Sí, aclaremos está allí. corchadorcísima. O sea, realmente la hice, no sé, me levanté como de mal genio ese día. No, básicamente, pues los proyectos de innovación en el corto plazo, acuérdense del financiero con los lentes como los que yo tengo. ¿Cómo los ven a ustedes? Pues oiga, tráigame más ingresos, más eficiencia en el corto plazo, porque al final de cuentas eso es lo que me va a dar el largo plazo. El largo plazo, pues es básicamente el valor de la compañía. Bueno, vamos por la última pregunta y para saber quién es el ganador de este concurso. Entonces, ¿cuáles son los 3 formatos que mínimo deben proyectarse en la formulación y evaluación financiera de proyectos?
VPN, TIR y flujo de caja libre, el estado de resultados, el estado de situación financiera y el flujo de caja operacional o ninguno de los anteriores. Eso sí está fácil, creo. Ah, bueno, es así, Bueno, nos fue esa mejor. sí, lo logramos. Bueno, vamos a ver quién es. Ah, y algunos no colocaron, ya vi que no colocaron el nombre que era, pero bueno. Tarararán. Bueno, Casper, ¿sí ve? No sabemos quién es Casper. Casper ni de qué empresa, pero bueno, nos escribe Au- porfa por el chat, nos pones porfa tu nombre, tu Hola, correo hola. electrónico y de qué empresa eres, o si quieres puedes prender el micrófono, no hay problema. Ahora hay varios Casper, pues. No, mentiras. Bueno, les agradecemos nuevamente el espacio a todos. Esperamos que se lleven algo de este espacio. Por allí, Cristian creo que es Cristian. Ah, Casper. no sé si Cristian Casper, ¿eres tú, dicen es Cristian? Casper. Sí, Listo, sí, Cristian, sí. porfa, escríbenos tus datos en el chat. Vale, Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a todos. Gracias nuevamente, Juan Manuel. Gracias, Karen, por todo el apoyo. Gracias a todos los asistentes. Que tengan una linda tarde. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.